Hermanos, buenas noches, bienvenidos a este encuentro zonal Avivando el Fuego. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu bondad. Espíritu de Amadísimo Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo hoy guiándonos, hoy orientando esta enseñanza, que seas tú hablándonos al corazón a cada uno de nosotros. Hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es el servidor como ser integral, y tiene como objetivo tomar conciencia de la persona del servidor, sus potenciales, cualidades y capacidades con las que cuenta para su servicio, y para que su servicio se convierta entonces en un medio de realización personal. Lo primero que vamos a definir, ¿qué es un servidor? Toda organización humana, incluyendo la Iglesia, cuenta con personas sobresalientes en diversos campos porque el Señor los ha equipado para una misión. En 1 Corintios, capítulo 12, verso del 4 al 7, nos dice: una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todos por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que hace todo en todo. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos.
palabra de Dios. Aquí, en esta palabra, vemos cómo nos dice el Señor que hay diferentes maneras de servir, que hay diferentes poderes para actuar, pero es el mismo Dios que lo hace todo en todos, porque es Él el que nos regala sus dones, sus carismas, las cualidades, las capacidades a cada uno para realizar una misión, para realizar un servicio. Servidor viene del latín servare, que significa guardar. El servidor es la persona que se somete a la voluntad de Dios y guarda sus mandatos. En Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que está en una comunidad, no es el que ora, no es el que va a Eucaristía, no es el que expulsa demonios, ni el que sana a los enfermos que va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. El servidor entonces es la persona que se somete a la voluntad de Dios y guarda sus mandatos. El servidor es la persona que opta por Jesucristo y su estilo de vida siguiendo su ejemplo. Mateo 20:28. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. El estilo de vida del Señor Jesús es amar y servir. El servidor es la persona entonces que opta por Jesucristo y por su estilo de vida, que es amar y servir. Servidor en griego es diácono. En la época en que se formó la primera comunidad cristiana, se designaba con esta palabra a aquellas personas que tenían un cargo en la sociedad. El servidor es la persona que se incomoda para que los demás vivan cómodamente. Mateo 20:26. Cualquiera que quiera ser grande entre ustedes será el servidor de ustedes. En la conferencia de Puebla, en el numeral 697, nos dice que los diáconos son signo sacramental de Cristo siervo. Pero, ¿qué es una conferencia general? Una conferencia general es una asamblea, es una reunión de obispos convocada por el Papa a petición de una conferencia episcopal para tratar asuntos relacionados con la iglesia y con el territorio. En esta asamblea, el Papa aprueba el tema y las conclusiones que se sacan en esa conferencia. Y de ahí se saca un documento con unas directrices pastorales para solucionar la problemática del territorio. América Latina y el Caribe hasta ahora tiene 5 conferencias. La primera conferencia es la de Río de Janeiro, en 1955. La segunda es Medellín, en 1968. La de Puebla, en 1979. Santo Domingo, en 1992. Y la última, Aparecida, del año 2007. Estas conferencias generales tienen el nombre de la ciudad donde se realiza la asamblea. Pues aquí en la tercera conferencia, en la de Puebla, en el numeral 697, nos dice que los diáconos son signo sacramental de Cristo siervo. Yo les
decía que sacramento son signos sensibles y eficaces que nos hacen visible a algo o a alguien. Y les decía que Jesucristo es sacramento del Padre porque nos hace visible al Padre. Y la iglesia es sacramento de Jesucristo porque nos hace visible a Jesucristo. Y ahora el documento de Puebla nos dice que los diáconos, que los servidores son signo sacramental de Cristo siervo. El servidor también es la persona que ayuda a los demás a realizar en cada circunstancia la vida de fe, tanto a nivel personal como a nivel comunitario. En la vida, todo ser humano tiene que tener un proyecto, tiene que tener un propósito, tiene que tener una pasión. Hay algunas personas que se dedican al deporte, a la música, al arte, otros se dedican a la política, a la acción social y otros nos dedicamos al propósito divino. El servidor es el que ayuda a las otras personas a permanecer en comunión con el Creador y con Jesús, nuestro Maestro y Salvador. En Juan 10:5 nos dice, si yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, el que permanece unido a mí y yo unido a él, da muchos frutos, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Llevar una vida de fe, cuando las cosas están bien, es muy fácil. Pero llevar una vida de fe, cuando estás viviendo una situación económica bastante difícil, cuando lo has perdido todo, cuando has perdido un ser querido, cuando te anuncian que tienes una enfermedad terminal, cuando tienes un hijo drogadicto, no es fácil. Por eso el servidor ayuda a los demás a permanecer unido al Señor Jesús para poder dar los frutos para la gloria del Padre. Y el servidor tiene que permanecer unido al Señor Jesús para poder dar frutos en su servicio. El servidor también es la persona que está llena y conducida por el Espíritu Santo. En Hechos 6, del 2 al 3, nos dice, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Por eso, hermano, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos de Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. En este pasaje, iban a quejarse a donde los apóstoles diciéndole que las viudas griegas estaban descuidadas. Y entonces los apóstoles le decían, es que no podemos dejar de anunciar el mensaje de salvación, de anunciar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, para dedicarnos a estos asuntos administrativos. Nombren 7 hombres llenos de Espíritu Santo. Hermano, todos estamos llenos del Espíritu Santo porque lo hemos recibido en el sacramento del bautismo. Pero no a todos se nos nota que tenemos el Espíritu Santo por nuestras acciones, por nuestros gestos, por nuestra manera de ser. Una vez, unas hermanas carismáticas que querían orar por el sacerdote para una nueva infusión, para un bautismo en el Espíritu Santo, como lo llamamos nosotros, y le dijeron al sacerdote que si les permitía orar por él para una nueva infusión del Espíritu Santo. Él, muy molesto, les dijo que él había recibido el Espíritu Santo en su bautismo, en la confirmación, en el orden sacerdotal, que iban a orar ellas por eso. Entonces ellas le contestaron, Padre,
Entonces, permítanos orar por usted para que se le note que tiene el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no a todos se nos nota que tenemos el Espíritu Santo. El servidor también debe ser una persona conducida por el Espíritu. Hechos 8, 29, 31. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope le contestó: ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Y Felipe le explicó que el pasaje que estaba leyendo de Isaías se refería a Jesucristo. Y el etíope le dijo que si había algún impedimento para que él lo bautizara. Y Felipe lo bautizó y él abrazó desde ese momento la fe en el Señor Jesús. El servidor es una persona que debe estar llena del Espíritu, que se le debe notar que tiene el Espíritu y que debe ser conducida por el Espíritu. El Espíritu nos va mostrando hacia dónde Él quiere que nosotros prestemos un servicio. El Espíritu Santo tiene 3 acciones: la revelación, la inspiración y la moción. Por eso el servidor tiene que estar abierto a esas acciones del Espíritu Santo para poder obrar como el Espíritu Santo quiere. Ahora vamos a mirar qué no es un servidor. Un servidor no es un gerente o administrador interesado únicamente en organizar actividades, aunque eso hace parte de su servicio, aunque eso hace parte de su misión. El servidor es aquel que conduce a las personas a esa vida de fe. Su liderazgo tiene que ver con la vida, con el ser más que con el hacer. El servidor no es un maestro para enseñar. Se dedica únicamente, que se preocupa principalmente por los conocimientos. Del servidor se espera principalmente que enseñe cómo vivir la vida cristiana en plenitud, cómo llegar a la madurez de la vida cristiana. Y eso lo ha de enseñar con su testimonio de vida, con su estilo de vida personal. El servidor no es un psicólogo ni un consejero que ayuda con direcciones psicológicas o terapéuticas. Es alguien que cuida la fe del hermano y que lo conduce, que lo lleva a la madurez de la vida cristiana. Como dice la carta a los Filipenses, a los Efesios, que lleguemos a la estatura del hombre perfecto, es decir, que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. El servidor no es un representante al estilo del gobierno político, que ejerce la autoridad con imposición, con despotismo. Yo les he dicho que autoridad significa hacer crecer. El servidor presta un servicio realizado para una misión y recibe unos carismas para esa misión. En 1 Corintios 3:9 nos dice: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Es decir, no somos Dios, somos servidores de Dios. Y en Efesios 4:12-13 dice: así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para hacer crecer el cuerpo de Cristo
hasta que todos lleguen a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y de ese modo alcanzaremos la madurez. El servidor, con su autoridad, que significa hacer crecer, hace crecer a sus hermanos de comunidad en la fe, en la unidad, en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que luego lleguemos entonces a la madurez cristiana. El servidor no es el que tiene buenos planes, aunque tenga que planificar, porque como le he dicho, hace parte de su servicio, de su misión, para no caer en la improvisación y decir, es que el Espíritu Santo lo quiso así, el Espíritu Santo lo hará. Porque eso es como un camuflaje de la pereza. Y en el tema anterior veíamos que la pereza hace tibio al corazón y que el libro del Apocalipsis en el capítulo 3 dice que a los tibios Dios los vomita de su boca. El servidor es el que realiza el plan de Dios. ¿Y cuál es ese plan de Dios? En Romanos 10:13 nos dice que todo aquel que dice que Jesús es el Señor será salvo. ¿Y cómo lo conoce? Si no hay quien le predique. ¿Y quién le predique? Si no hay quien le envíe. Y yo le agrego a Pablo, ¿y quién lo envía? Si no está formado. Entonces, ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 4, en el verso del 1 al 2, nos dice, ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los secretos del plan de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. El plan de Dios es que el hombre llegue al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Es decir, que la misión del servidor es que sus hermanos lleguen al conocimiento pleno de Jesús y lo reciban como su Señor y Salvador. Porque el plan de Dios es salvar a todos los hombres y salvar al hombre integralmente. El servidor no es el que habla bien. Y vemos el ejemplo de Moisés, que le decía al Señor, yo soy tartamudo. Y el Señor le decía, ahí tienes a tu hermano Aarón. Sino que el servidor es el que discierne el plan de Dios para la comunidad, y eso lo descubre en oración, en la lectura de la Sagrada Escritura y en la pureza del corazón. Efesios 4, verso 13 y verso 16, debemos crecer en la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, la unidad y el amor. Ese es el plan de Dios que tiene para tu comunidad. Crecer en el amor, crecer en la unidad, crecer en la fe y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El servidor no es el que acapara todos los carismas. Carisma viene del griego charisma, que significa regalo. El servidor se hace carisma para los demás, para conducirlos y ayudarles a descubrir y a desarrollar sus propios carismas. Primera de Corintios 12, del 8 al 11. Por medio del Espíritu, a uno les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros para comunicar mensajes
recibido de Dios. A uno les da la capacidad de distinguir entre los espíritus malos y el espíritu verdadero. Y a otro les da la capacidad de hablar en lengua, y todavía a otro les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace el único y mismo Espíritu. Entonces, el servidor no es el que acapara todos los carismas, sino es el que ayuda a los hermanos de comunidad a descubrir sus propios carismas para ponerlos al servicio de la iglesia. El servidor no es el dueño de la comunidad, no dispone de la vida de las personas a su antojo ni de sus servicios a su antojo, sino que él es el servidor de la fe de la comunidad. Primera de Corintios 3:5. A fin de cuentas, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Señor. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. ¿Quién es Ligia? ¿Quién es Patricia? ¿Quién es Mara Victoria? ¿Quién es Manuel? ¿Quién es Yareibi? Simplemente servidores para que los hermanos puedan creer en el Señor. ¿Cómo se manifiesta la capacidad del servidor? Un servidor empieza a manifestarse por su capacidad de liderazgo, de emprender cosas, de emprender servicio, de hacer cosas, por su crecimiento espiritual, por su crecimiento bíblico, por su crecimiento doctrinal, por su crecimiento humano, por el interés que le pone a todas las cosas que realiza, por su entrega, como decían nuestros abuelos, cuando él hace las cosas se entrega en alma, vida y corazón. Pero también por su capacidad de servicio, por su apertura de corazón a la voluntad de Dios, porque es un maestro en la oración y en la meditación de la palabra, por su madurez afectiva, psicológica y emocional. Entonces ya vemos esa cantidad de capacidades que debe tener un servidor, pero vamos a mirarlas más detenidamente desde la Sagrada Escritura. Vamos a mirar las cualidades personales de un servidor. Dios quiere que seamos servidores íntegros de adentro hacia afuera. Y Dios es un Dios justo. Dios solamente nos pide aquello que nosotros somos capaces de dar. Hay servidores que solamente quieren estar en aquellos servicios, en aquellos ministerios donde se ejercen los carismas extraordinarios como sanación, liberación, hacer milagros, palabra de conocimientos, pero no quieren ser dirigentes, coordinadores de un ministerio, de una pastoral, de un grupo de oración, de una coinonía. Y estos servicios son muy importantes porque la marcha de los grupos de oración, de las coinonías, de las pastorales, dependen en gran parte de los servidores. Vamos a mirar entonces las cualidades personales del servidor desde 1 de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 12. Esto es muy cierto. Si alguien aspira a un puesto de dirigente en la iglesia, a un buen trabajo aspira. Por eso la conducta del que tiene responsabilidades como dirigente ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una mujer, llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de pelea, sino bondadoso, pacífico, desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos.
Porque si uno no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables, que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias mal habidas. Debe apegarse a la verdad revelada, en la cual creemos, y mantener limpia la conciencia. Igualmente, las mujeres deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien su casa. Vamos a mirar entonces, dentro de esas cualidades personales, los requisitos generales positivos, los requisitos generales negativos y los requisitos familiares. Dentro de los requisitos generales positivos tenemos el servidor es una persona irreprensible. Y esta frase no implica, no da lugar a que el servidor no sea criticado por las personas creyentes o por los no creyentes, sino que lo que se dice no sea verdad o que por lo menos no sea comprobado. No es que un líder cristiano no sea corregible, porque él es un ser humano y el ser humano es imperfecto, sino que en medio de esa imperfección ellos sean respetados, sean íntegros, que valoren su ministerio como un regalo de Dios y que estén abiertos a las observaciones, porque como seres humanos se pueden equivocar. En Tito, del 1 al 6a, nos dice: un anciano debe vivir de tal manera que no haya nada de qué reprenderlo. Es decir, el servidor irreprensible actúa con cautela y con delicadeza. Segundo, el servidor es una persona moderada. Y cuando hablamos de moderado tenemos que tener en cuenta 3 aspectos: que sea prudente y discreta, que sea una persona sobria y que sea una persona que tenga autocontrol. Que sea una persona prudente y discreta, que sepa con quién hablar, cuándo hablar, qué decir y cuándo callar. Es decir, el servidor debe ser una persona asertiva, que utiliza las palabras adecuadas en el momento oportuno, en el lugar correcto y se dirige a la persona indicada. El servidor es una persona sobria. La sobriedad tiene que ver con la austeridad y la austeridad se expresa en el comer, en el vestir, en el hablar y en la afectividad. La afectividad en cuanto al llanto, a los suspiros, a las manifestaciones de afecto, de cariño, en los abrazos, en las caricias. El servidor debe ser una persona que tiene autocontrol, es decir, que es una persona equilibrada psíquica y emocionalmente, con un carácter firme y estable, probado y fortalecido en la tribulación, que no es una flor que no se puede tocar porque cada vez que se toca forma un show, un drama, un escándalo. Entonces debe ser una persona que tiene autocontrol, que es una persona equilibrada. Tercero, es una persona educada y de buen comportamiento. Cuando digo que es una persona educada, no me estoy refiriendo a que tenga títulos o a que sea
un profesional, sino que sea una persona que sabe tratar a los demás con respeto, con cariño, porque el servidor es una persona de continuas relaciones interpersonales, entonces tiene que saber tratar, tiene que saber dirigirse a los demás. El servidor es hospitalario, su ministerio es de unidad, que busca siempre el bienestar de todo, que sabe acoger con una sonrisa, con un apretón de manos, con un abrazo caluroso, lleno de afecto. Nos dice Hebreos 13:2, no se olviden de ser amables con los que llegan a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedarán ángeles. De la misma manera, no se olviden de saber acoger a las personas en su comunidad, porque puede ser que ustedes estén acogiendo ángeles. El servidor es capaz de enseñar y enseña con el ejemplo. Puede ser que el único acercamiento que las personas que están alrededor del servidor van a tener con la Biblia es la vida del servidor, porque el servidor vive a plenitud la palabra de Dios. Entonces, claro, leen la palabra de Dios, leen la Biblia en la vida del hermano, con su testimonio de vida, con su ejemplo. El servidor tiene la facilidad de conducir a las personas a la plenitud de la vida cristiana, y lo vuelvo a repetir, es decir, hasta llegar a la estatura del hombre perfecto, es decir, hasta llegar a ser como Cristo. Y por último, el servidor es comprensivo, tiene una madurez suficiente donde es capaz de comprender el comportamiento de la otra persona hasta el punto de justificar. Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti y por mí fue que nos justificó. Y para eso el servidor debe de conocer la vida del hermano, debe de conocer la historia personal del hermano para poder comprender el por qué el hermano se comporta así o por qué se comporta asado. ¿Sí? Puede ser que tenga una herida, puede ser que tenga traumas, y eso lo lleva a manifestarse, a relacionarse de esa manera, por ejemplo, violenta. Miremos los requisitos generales negativos. El servidor no es dado al vino ni a ningún otro vicio. Gálatas 5:21. Los borrachos, entre otros, no tendrán parte en el reino. Y Levítico 10, del 9 al 10 nos dice, cuando tú o tus hijos tengan que entrar en la tienda del encuentro, no beberán vino ni bebidas fermentadas, no sea que mueran. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos, para que ustedes puedan distinguir entre lo sagrado y lo profundo, entre lo puro y lo impuro. Cuando nosotros nos embriagamos, perdemos la cordura, nos volvemos violentos, mentimos, se llega al adulterio, se llega a la fornicación, y el Señor nos dice que hay que distinguir entre lo sagrado y lo profano, y ya nosotros somos sagrados para el Señor, entre lo puro y lo impuro, y nosotros debemos ser puros para el Señor, porque Tito 1:7 nos dice, el que tiene la responsabilidad como dirigente de la iglesia está encargado de las cosas de Dios, y es por eso que es necesario que lleve una vida recta. El servidor no es violento, tiene dominio propio, no pierde su control con facilidad, no es amigo del pleito,
no estimula la controversia, no mete cizaña, no es amigo de discusiones, sabe decir las cosas y sabe decir las cosas porque sabe escuchar. Y es un instrumento de paz, es un instrumento de unidad. El servidor no tiene amor al dinero. Dice Mateo 6:21, ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Un buen servidor, un buen líder, no hace las cosas porque le pague, sino que hace las cosas por amor. Cuando nos piden una evangelización, no podemos ir pendientes de que nos den una ofrenda para poder hacer esa evangelización. No, la ofrenda es una añadidura, la ofrenda es una ñapita que da el Señor. La paga nos la da el Padre que está en los cielos. Por eso el servidor no toma la comunidad para solucionar sus problemas económicos. Ahí en Tito 1:7 nos dice que no debe ser codicioso, ni tampoco desear ganancias mala vida. Hay muchos servidores que están en cargos públicos y en los cargos públicos se presta mucho el que el servidor público pueda pedir el 10% para sacarle el cheque, para sacarle la cuenta a la otra persona, y esas son ganancias mala vida, porque te estás valiendo de la necesidad del otro hermano. Entonces, no es desear ganancias mala vida. Tú puedes cobrar por tu servicio, pero cobrar realmente lo justo. Ahora vamos a mirar los requisitos familiares. Y dentro de los requisitos familiares, debe el hombre, el esposo, de una sola mujer. Esto se refiere a la poligamia, es decir, a tener varias mujeres de planta. La esposa, la sucursal y las canitas al aire. No. Un verdadero hombre no es el que se enamora todos los días de una mujer diferente. Un verdadero hombre es el que se enamora todos los días de la misma mujer. Por eso, los hombres deben ser esposos de una mujer, una sola mujer, vivir plenamente enamorados de su esposo, ser fieles y mantener la armonía en su hogar. Nos dice Colosenses 3:19, esposo amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Y en el 21 dice, padres no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, también nos dice que nadie es capaz de maltratar su propio cuerpo. Y por eso le dice, esposo, amen a sus esposas como a su propio cuerpo. Es decir, sin maltratarlas, sin ser violentas con ellas, ni de palabra, ni de gestos, ni de golpes. Las mujeres, dice, deben ser respetables, deben comportarse con reverencia, ser fieles en todo, dar buen ejemplo, juiciosas y puras, cuidar del hogar, no ser chismosa y someterse a su esposo. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso del 1 al 6. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos para que los que no creen en el mensaje puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes al ver ellos su comportamiento puro y respetuoso. Y me voy a dedicar un poquito a este tema porque la gran mayoría de aquí de las personas que yo tengo son mujeres. La mujer debe de tratar de involucrar en el servicio a la familia
para que le puedan entender su familia, le pueda entender su servicio, inclusive la puedan apoyar en su servicio. Pero teniendo en cuenta que ningún servicio es más importante que su familia. Si usted permanece mucho tiempo por fuera de su casa, con el pretexto que le está sirviendo al Señor, ojo con eso. Usted hágase una pregunta. ¿De qué estoy huyendo en el hogar? Porque la iglesia no es una burbuja escapista para que las personas huyan de la realidad de su hogar, sino que la iglesia nos da herramientas para que nosotros enfrentemos nuestras realidades. Mire, hay mujeres que se pierden en su propia cocina, que no saben dónde les queda nada, porque todo lo administra y todo lo lleva su empleada. Porque ellas trabajan y además de trabajar, le sirven al Señor, entonces no tienen ni idea de nada de su hogar. Uno va a abrir su closet y su closet está que se le viene todo encima del rebrujo que hay adentro de su closet. No. Una mujer tiene que ser fiel en todo, debe ser juiciosa y debe de cuidar de su hogar. Los hijos, nos dice, no deben estar acusados de mala conducta. Como decía Primera de Timoteo, que los hijos deben ser obedientes, que nosotros debemos saber gobernar nuestra casa, porque si no sabemos gobernar nuestra casa, si nuestros hijos no nos obedecen, ¿cómo podemos nosotros cuidar la iglesia de Dios? ¿Cómo nos van a obedecer nuestros hermanos en nuestro servicio si nuestra propia casa a nosotros no nos obedece? Los hijos no deben ser rebeldes, que obedezcan a sus padres, porque dice Colosenses 3:20, hijos obedezcan a sus padres, porque esto agrada al Señor. Y la única promesa, el único mandamiento en la Biblia que tiene una promesa es precisamente este. El que los hijos sean obedientes para que tengan una vida larga y feliz, y que en todo lo que emprendan les irá bien. A los hijos hay que demostrarles amor. Y cuando digo demostrarle amor, no es comprarles cosas, porque el ser humano ha cosificado el amor y cree que amar es dar cosas, comprar cosas. No, yo me estoy refiriendo a los besos, a los abrazos, a las caricias, a las palabras, a decirle te amo, a decirle palabras que los motiven, a no dejar a los hijos tanto tiempo solo, y peor aún si son pequeños. Hay servidores que llegan hasta altas horas de la noche a ayudar a los hijos a hacer tarea cuando ya el niño está cansado y que tiene que acostarse temprano para ir a sus clases. Ya está agotado, porque el servidor viene con la excusa que viene de servirle a Dios. A los hijos no se le puede dejar tanto tiempo solo. A los esposos no se pueden dejar tanto tiempo solo, porque si usted no lo soba, se va a encontrar a alguien que verdaderamente lo sobe y le dé todo lo que usted no le está dando. Pero tampoco nosotros podemos perder de vista lo que nos dice Ezequiel 18, que hay padres malos que dan hijos buenos y que hay hijos buenos que tienen padres malos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas cualidades familiares, porque estas cualidades familiares pueden ser un descalificativo para nuestro servicio. Vamos a mirar ahora los requisitos físicos, los requisitos psicológicos y las cualidades comunitarias o requisitos comunitarios. Dentro de los requisitos físicos
la persona debe de gozar de buena salud, una salud suficiente, que no tenga una incapacidad física que le impida ejercer eficazmente su servicio, como sordera, ceguera, analfabetismo, porque eso le va a causar muchos problemas en su servicio. Sin dejar de reconocer que hay algunas personas con sus incapacidades y que le sirven enormemente al Señor, pero les toca depender de otros. Pues siempre el estado físico influye mucho. Pero hay que mirar el estado físico que no vaya a impedir ese servicio. Vamos a mirar ahí en Juan, capítulo 5, verso del 1 al 16. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betesda. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos, tullidos, echados al suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camilla y comenzó a andar. Pero como era día de reposo, los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre le contestó: el que me devolvió la salud me dijo: recoge tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo recoge tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en el día de reposo. Esa piscina de Betesda dice que tenía 5 pórticos. Esa piscina de Betesda es el Señor Jesús, que tiene 5 llagas, y por sus llagas hemos sido sanados y curados. Y la palabra dice que de cuando en cuando el ángel bajaba, movía las aguas y el que primero se metía quedaba sano. Y decía que habían ciegos, que habían cojos, que habían tullidos, y el enfermo que tenía 38 años no alcanzaba a meterse. Y seguramente que era ciego, porque no veía cuando el otro se metía. Entonces, tenía un impedimento. Entonces, esos impedimentos de la salud física a veces nos limitan en nuestro servicio. Segundo requisito, la persona debe disponer de tiempo para asumir responsabilidades en la renovación carismática y perdurar en ellas. Debemos de disponer de ese tiempo para no quedar mal en nuestro servicio. Entonces, hay servicios en la renovación que son esporádicos, que son momentáneos, pero hay servicios que, digamos, son de una manera permanente por un larguito tiempo. Si tú no tienes tiempo
vas a quedar siempre mal en tu servicio. Y si no vas a quedar mal en tu servicio, te vas a robar el tiempo de la empresa donde tú estás trabajando, porque a ti te están pagando en esa empresa para cumplir un horario. Y cuando tú te vuelas de tu trabajo para prestar un servicio, tú estás robando. Le estás robando tiempo a la empresa. Y a ti tu tiempo te lo pagan completo. La persona es responsable con su formación. El servidor es responsable con su crecimiento y por eso se esmera y saca tiempo para su formación espiritual, para su formación bíblica, para su formación humana, para su formación intelectual. Entonces, el servidor debe ser una persona responsable con su propia formación, pero a veces nos encontramos con servidores que dicen, Ana, yo eso lo sé. No, no. Siempre tenemos algo que aprender y siempre tenemos algo que enseñar. Tenemos los requisitos psicológicos. Dentro de los requisitos psicológicos tenemos la madurez humana. Y hay dos cosas que se excluyen de esa madurez humana. Y la primera es buscar una posición de liderazgo para su seguridad personal o para sus ambiciones. Lo segundo que excluye esa madurez humana es aferrarse a su posición de servicio, a no querer entregar el servicio, a siempre decir, es que no hay nadie que lo haga. No, siempre hay alguien que lo hace, mejor que tú, igual que tú o peor que tú, pero siempre hay alguien que hace las cosas. Cuando hablamos de esos requisitos psicológicos, nos referimos a la madurez humana en cuanto a la madurez afectiva. Es una persona que es capaz de dominar sus pasiones, que sabe mantener unas relaciones afectivas equilibradas, que sabe cuándo dar un abrazo, que sabe a quién darle un abrazo y sabe a quién no darle un abrazo. Es decir, que sabe cuándo mantener una distancia y cuándo acercarse a una persona. Es decir, tiene una madurez afectiva. Tiene una madurez intelectiva porque sabe juzgar los acontecimientos y las personas con un juicio ponderado. Una persona ponderada es aquella que actúa de una manera equilibrada y sin exageraciones. También tenemos la madurez volitiva. Eso tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, de asumir responsabilidades libremente. Y como las he asumido libremente, entonces soy fiel, soy perseverante, soy constante en esas responsabilidades que yo libremente asumí. Es una persona equilibrada, es capaz de armonizar el servicio en la renovación, el servicio de la parroquia, el servicio de las obligaciones de su hogar y su profesión. Usted está sentado en una silla de 4 patas. Y si le falta una, usted se puede caer. Es decir, todos sus servicios tienen que ser atendidos. No es decir, solo me dedico a la renovación y no presta servicio en su parroquia. Solo me dedico a la parroquia y no tengo nada que ver con los servicios de la renovación. O nunca tengo tiempo con mi profesión, entonces nunca puedo prestar un servicio. Entonces, hay que ser una persona equilibrada, armonizar todos esos servicios. Es una persona capaz de dialogar con las personas de su comunidad, de su grupo, con los demás servidores, pero también ser una persona que es capaz de dialogar con las otras realidades de la parroquia. Hay servidores que llevan una muy buena relación con sus hijos hermanos de comunidad y con la renovación, pero ¿qué problema con las otras realidades? ¿Qué combate?
viven en un contrapunteo. ¿Quién hace las cosas mejor? No, estamos dentro de la iglesia y si la renovación necesita mi ayuda y si la Legión de María necesita mi ayuda, ahí estoy para servirles a todos, porque todos hacen parte del cuerpo de Cristo. El servidor es la persona capaz de dejarse enseñar y corregir. ¿Por qué? Porque el servidor es capaz de servir en otros grupos. Yo soy una persona que he estado en convivencias y en retiros de la Legión de María y de comunidades de parejas diocesanas, ayudándole en su formación. He estado con pequeñas comunidades en su convivencia también dirigiéndoles algún tema. Entonces, es ser capaz también de servir en otros grupos, escuchar sugerencias y aprovecharse de esas sugerencias, dejarme corregir, dejarme orientar. Hay servidores, hay coordinadores que no escuchan sugerencias, que creen que ellos son palabras de Dios, que no se equivocan. No, escuchemos sugerencias porque el pueblo de Dios conoce a veces mejor el ambiente que nosotros como coordinadores, como servidores. Para finalizar, miremos entonces esas cualidades comunitarias. Nos decía primera de Timoteo capítulo 3, que si aspiramos a un trabajo de dirigente en la iglesia, a un buen trabajo aspiramos. ¿Pero para qué? ¿Para qué tú quieres ser parte del equipo timón de tu comunidad? ¿Para qué quieres tú ser parte del consejo diocesano? ¿Para qué tú quieres que te nombren coordinador de la escuela de evangelización o de algún ministerio o de alguna pastoral? ¿Para qué? Hermanos, por ahí dicen de que los hay, los hay. Hay hermanos que no han tenido éxitos en su vida personal y quieren lograr éxito en sus vidas a través de algún puesto de dirigente en la renovación. Y nuestro servicio no es para eso. Nuestro servicio no es para eso. Nosotros nos entregamos en nuestro servicio por amor al Señor y por amor a los hermanos, para tomar la antorcha que a nosotros nos entregan, encendida, mantenerla encendida y las cosas buenas mantenerlas y mejorar aquellas que de pronto están débiles. Pero ahí no ganamos estatus, ahí no subimos de escalafón, ahí no nos pagan sueldo. Entonces, esa no debe ser la intención con que nosotros queremos tener un puesto de responsabilidad, un servicio dentro de la renovación. Y dentro de esas cualidades personales, el servidor es una persona que sabe mirar por el bien de todos. Busca hacer crecer todo el grupo en general, pero especialmente a los más débiles, a los más débiles. Busca el bien de todos, no su propio beneficio. El servidor sabe captar que todo es bueno, pero que no todo es conveniente para la comunidad. Que llegó un predicador de Barranquilla y ya lo quiero llevar a mi comunidad. Oiga, el servidor puede ser bueno, pero no todo es conveniente. Usted no conoce ese servidor. Y ya nosotros tenemos una directriz en la renovación que nos dice, para llevar a alguien de afuera a mi comunidad, yo tengo que pedir permiso. Yo tengo que pedir permiso, entonces no todo conviene. Cuando el servidor hace cambios, no es para acomodarse para sus propios beneficios, sino buscando el bienestar de todos. Bueno, que nos toca cambiar de día o de hora, lo vamos a cambiar no para acomodarme yo porque no me sirve, sino porque no le sirve a todos en la comunidad. Un buen líder
sabe cuándo abandonar un proyecto en la comunidad. Porque ese proyecto puede ser que no es para el momento, sino para más adelante. Entonces sabe cuándo abandonar, cuándo abortar un proyecto, porque no conviene para el momento histórico que está viviendo la comunidad. Segundo, el servidor debe mantener la unidad. El servidor es el hombre, es la mujer que es ministro de la unidad, que en todo momento está buscando que seamos uno, como dice el Señor Jesús en Juan 17. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. No fomenta la división, no abusa de su autoridad porque ya entiende que autoridad es hacer crecer y no es mandar, no es dominar. Es respetado y es aceptado por todos de una manera natural, no es de una manera impuesta, no, es respetado y es aceptado por todos los hermanos de comunidad porque valoran lo que el servidor es. El servidor no es el dueño del grupo. El servidor no es insustituible. Si usted es de los que dice, es que no hay quien lo haga, es que ahí no hay quien pueda ser el coordinador. Yo siempre digo lo mismo. Entonces usted ha perdido el tiempo en su comunidad, porque usted tiene que formar líderes en su comunidad, y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Eligió discípulos, de los discípulos eligió apóstoles para que continuaran su obra. No somos los dueños, no somos insustituibles, simplemente somos compañeros de trabajo, somos servidores del Señor. Un servidor debe tener sentido eclesial, que tenga comunión con su comunidad y con las demás realidades de su parroquia. Debe tener comunión con su párroco, debe tener comunión con su consejo diocesano y con su asesor. El servidor es una persona que hace crecer los carismas a su alrededor. No necesitamos servidores que tengan todos los carismas, sino que hagan crecer, que ayuden a los hermanos de comunidad a descubrir sus carismas y que los impulsen a desarrollarlos para que puedan dar frutos en nuestra comunidad. Porque es que los carismas no nos los da el Señor porque somos santos. No, los carismas son medios de santificación más bien. El servidor es una persona maduro en la fe. Es una persona con una experiencia espiritual sana, porque es una persona de oración y de lectura diaria de la palabra, porque no es un recién convertido. Leíamos ahí en primera de Timoteo capítulo 3, que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga como el diablo. Un recién convertido que lo llenemos de soberbia, de orgullo. Y veíamos en el tema pasado que el Señor a los soberbios los mira de lejos. Con una vida rica sacramental, que sea casado por la Iglesia Católica, que vaya a la Eucaristía, que se alimente de la Eucaristía, que viva buscando el sacramento de la reconciliación para que sea un canal limpio por donde pasa la gracia de Dios, que cuando esté enfermo busque la unción de los enfermos. Entonces es un servidor que vive a cabalidad la vida sacramental. Es un servidor que tiene una devoción mariana sana, que no está poniendo a la Virgen María a hacer milagros porque la Virgen no hace milagros. El que hace milagro es Dios. María es nuestra madre intercesora, pero ella no hace milagros. Que conozca las verdades y el sentido de la renovación, porque es que hay servidores, hay gente que cree en la renovación, que la renovación solamente es tocar palmas, es alzar brazos, y avivar la liturgia. Y entonces tenemos Eucaristías alegres, no.
Eso no es la renovación. Que la renovación entonces es la renovación de la piedad, y entonces cuanto rosarios hay en internet, entonces lo hace, cuanto novena en internet, esa la hace. No, la renovación no es eso. La renovación es un cambio de mentalidad para que entonces produzca en nosotros un cambio en nuestra manera de relacionarnos con Dios y con nuestros hermanos. Debe haber comprendido la fuerza del Espíritu. El servidor está abierto a la acción, a la revelación, a la inspiración, a la moción del Espíritu, y es un servidor que se ha dejado cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, y que ha pasado del mí al nosotros, del mí al nosotros, que ya no piensa en él, sino que piensa en los demás. Hermanos, hemos llegado así al final de nuestro tema, el servidor como ser. Sí, Señor, nosotros queremos ser tus servidores.
Queremos que tú nos tomes como canal de bendición, como instrumento de salvación para todos nuestros hermanos. Y por eso te decimos como nuestra Madre María, Señor, somos tus esclavos, somos tus servidores, que se haga tu voluntad en nosotros. Muéstranos, Señor, dónde quieres que nosotros te sirvamos. Muéstranos, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, porque queremos hacer tu voluntad y no nuestra voluntad. Queremos ser, Señor, servidores según tu corazón, no según nuestra voluntad. Por esto, quita de nosotros aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que no están haciendo crecer nuestro servicio, aquellas cosas que no están dando frutos en nosotros. Queremos pedirte que tú las podes, que tú las quites, para que nuestro servicio sea un servicio agradable a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.